su carrera criminal llenó de terror las calles de México. Se atrevió a desafiar al cártel más poderoso y violento, e incluso a pagarle millones de dólares a altos funcionarios del gobierno mexicano por protección y seguir operando su negocio criminal. Se trata nada más y nada menos que de Edgar Valdez Villarreal, mejor conocido como la Barbie. Nació el 11 de agosto de 1973 en Laredo, Texas, dentro de una familia muy pobre integrada por sus padres y 8 hermanos. Desde muy pequeño se destacó entre los demás por ser un jugador estrella de fútbol americano y por ser un niño muy problemático. Su carrera criminal comenzó cuando todavía era un niño, ya que con solo 18 años fue acusado en los Estados Unidos de homicidio no intencional, tras haber sufrido un accidente automovilístico, pero ni siquiera pisó la cárcel. 2 años después fue arrestado por posesión de sustancias prohibidas y sentenciado a 7 años en prisión. Pero la fortuna una vez más estuvo de su lado y al no encontrarse evidencia suficiente en su contra, fue puesto en libertad. Nuevamente fue arrestado a los 22 años por manejar a exceso de velocidad y bajo la influencia de sustancias prohibidas, pero tampoco fue castigado. Tiempo después, con 24 años, fue acusado de nuevo por posesión de sustancias ilegales y se le giró orden de detención en su contra, pero nunca fue arrestado, ya que se fue a vivir al Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, donde encontró el lugar ideal para construir su imperio criminal. Desde ahí, en muy poco tiempo, se convirtió en uno de los capos más peligrosos de México, por lo que muy pronto empezó a tener conflictos con el cártel que controlaba la plaza, el poderoso Cártel del Golfo y su temido y brutal brazo armado, compuesto por exmiembros de élite del ejército mexicano, los Zetas. Como resultado, fue expulsado de Nuevo Laredo y se fue a vivir a Monterrey, Nuevo León, donde se hizo muy amigo de un jefe de la policía relacionado con Arturo Beltrán Leiva, líder del Cártel de los Hermanos Beltrán Leiva, y miembros de la Federación, quienes estaban asociados con el Cártel de Sinaloa, principales enemigos de la organización criminal del Golfo. Entre los años 2003 y 2008, la Barbie pasó a ser el líder del grupo de combate de la Federación en la batalla contra el Golfo y los Zetas, trayendo criminales miembros de la Mara Salvatrucha del Salvador, quienes fueron contratados y adiestrados para ser aún más letales en combate. Fue así como desde 2003 México se convirtió en una zona de batalla. Sin embargo, la Barbie no dejaba de cuidarse la espalda y en el año 2004 se puso en contacto con el Departamento de Justicia de Texas para hacer una negociación y se eliminaran los cargos en su contra. Ante esto, el gobierno estadounidense le pidió información para capturar a Joaquín Guzmán Loera, así como a Arturo Beltrán Leiva, pero Edgar no aceptó el trato. Poco después, tras la ruptura de la Federación, cuando comenzó el conflicto entre el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva, la Barbie volvió a hacer contacto con el gobierno de Estados Unidos, convirtiéndose así en los años 2008, 2009 y 2010 en un valioso informante de la DEA, ya que fue testigo directo de la protección que el gobierno mexicano le dio a los cárteles en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. La Barbie conocía muy bien la corrupción de altos políticos mexicanos como Genaro García Luna, quien fuera titular de la Agencia Federal de Investigación con Fox, y luego secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. Nadie se imaginaba que mientras se forjaban estas cadenas de corrupción, la Barbie, además de ser un líder criminal, también era informante de la DEA. Finalmente, Valdez Villarreal fue arrestado en un operativo en 2010 y en noviembre del 2012, poco antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón, le envió una carta a la reconocida periodista mexicana Anabel Hernández, misma que fue verificada como auténtica y verdadera por el gobierno de Estados Unidos y que fue publicada en el diario Reforma. En dicha carta, el capo afirmó que García Luna y su equipo habían recibido grandes cantidades de dinero del crimen organizado, tanto de él como de otros capos. Y que en 2010, cuando fue detenido, en realidad lo que la policía quería era quitarle la vida porque se negó a realizar un acuerdo con el presidente Calderón. De acuerdo a la carta, había estado presente dirigiendo varias reuniones con los capos más poderosos de México. La Barbie, de
de 47 años, ha sido uno de los hombres más violentos en la historia reciente de México. Fue extraditado a los Estados Unidos en el año 2015 y hoy cumple una condena de 49 años tras las rejas en un penal federal de los Estados Unidos. ¿Crees que el testimonio de la Barbie deba ser utilizado para juzgar a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte este video para que todos estén enterados de sus escalofriantes revelaciones.